Yo, gente, últimamente han aparecido una gran ola de críticos literarios que tienen el gran propósito de compartir las sagradas obras de culto con el mundo entero para salvarnos a todos del mal de la simpleza y el pecado de la inverosimilitud. Y esto quizás puede tener un tono hiperbólico, pero la realidad no está tan alejada. En el mundo del anime, o mejor dicho, en el de las historias, se han empezado a minimizar o difamar muchas obras que suelen tener la etiqueta de mainstream y que a pesar de ser bastante conocidas dentro de la comunidad, estas suelen recibir bastante odio por muchas personas. Y entre todo ese de críticas negativas, podemos notar que existe un adjetivo que veremos seguido de algún elemento narrativo, el adjetivo mediocre. Sin embargo, esto no es algo malo, y creo que ya va siendo hora de hablar acerca de este tema. Ok, hablaremos acerca de las obras mediocres y de por qué es tan bien que existan y que sean como son. Y esto lo digo de manera plural porque en este video me estará acompañando un gran amigo y que será un buen compañero para este video debido a que es el elitista más grande que haya conocido. Hola amiguitos del canal de Kuma, soy Gails, soy el elitista de turno. Tengo un canal donde hablo de anime y manga desde un punto de vista narrativo, aunque a veces me gusta analizar el sector que está por detrás de los mismos, o sea el de la comunidad, que es justo lo que vamos a hacer hoy, así que pásense por ahí si quieren volverse en todos unos elitistas. Gael y yo estaremos hablando de este tipo de historias, pero antes de empezar quiero acotar que esto es solo nuestra opinión y trataremos de argumentar cada cosa que mencionemos. Habiendo aclarado, empecemos. Yo. Mediocre, que es mediano o regular, tirando a malo en cuanto a su calidad, valor, interés, etc. ¿En base a qué medimos una obra para colocarle o no colocarle esta etiqueta? Supongo que en base a su calidad, ¿no? ¿Y cómo podríamos medir la calidad de una obra? Pues por el buen uso de recursos narrativos que se llevan a cabo para exponer de mejor manera la visión del autor. Pues para mí lo que le da calidad a una historia es la capacidad que tenga esta para transmitir emociones y lo entretenido que pueda llegar a ser. Después de todo, las historias suelen estar catalogadas como entretenimiento, ¿no? Este mini diálogo representa de alguna manera la subjetividad de la audiencia, la cual está presente cada vez que una obra es expuesta a cierto grupo de gente. Y a ver, ¿cuántas personas en el mundo son escritores, guionistas o pertenecen a una profesión que esté relacionada con el mundo del storytelling y que consuman anime, películas o series? No es tan difícil darse cuenta que el espectro que existe entre las personas que carecen de conocimientos narrativos y las que los tienen es bastante amplio. Tan amplio que cuando una obra fracasa en la receptividad y se le coloca la etiqueta de mediocre, se termina volviendo difusa la definición de mediocridad. Empezando por el hecho de que algunas personas ni siquiera saben cuál es la definición exacta de la palabra y por lo general lo toman como sinónimo de plano o simple, teniendo esta a su vez una connotación negativa. Igual, como lo representamos en la conversación del principio, no es como que la definición per se importe, sino más bien la base en la que desea la audiencia dar este adjetivo. Esto en parte se debe a que la narrativa es un concepto que se aleja de lo que nosotros podríamos considerar estricto. No es como un deporte que tiene reglas establecidas y que dentro de estas reglas seguidas se pueden hacer hazañas increíbles o cometer errores garrafales. En la narrativa no existe algo como reglas, sino principios, por lo que un personaje que no tiene un cambio al final de su historia no es necesariamente mediocre o malo, al igual que muchos pensamientos que parecen que nacen de una regla que salió de la nada. Y evidentemente pueden existir obras que sean netamente malas. Sin embargo, el objetivo de este video no es saber identificar estas malas historias, sino demostrar que historias como las que protagoniza La Roca o Adam Sandler son muy buenas películas a pesar de que tengan la marca de planas o comerciales. Ahora, sabiendo que la definición puede tender al cambio porque la perspectiva que la audiencia tenga con respecto a una historia puede variar de persona en persona, hay que hablar acerca de un tema que considero que todos deberían tener en cuenta más allá de los planos, el desarrollo de un personaje o el uso de la gama cromática para exponer una escena. Estoy hablando de la visión del autor. Ok, partamos por el hecho de que no todas las obras tienen por qué aspirar a ser obras maestras, otro término que tiene muchísimos y diferentes significados. A lo largo de la historia de la literatura hemos presenciado figuras que se volvieron referentes para futuros personajes. En la historia del cine han aparecido directores que se atrevieron a innovar, jugando con el apartado visual de un filme y en consecuencia creando planos que pasaron a la historia. En la industria del anime vimos nacer el concepto de las transformaciones por alguna obra de antaño y que se volvería en uno de los elementos más
más conocidos en historias que vinieron después de esta. En general podemos notar que muchos autores han realizado obras asombrosas y que pasaron a ser de culto. Sin embargo, y a pesar de que muchos apuntan a igualar una obra maestra que resalta por ciertos motivos, existen otros trabajos que simplemente no pueden entrar dentro de un trabajo resaltante y esto no los hace precisamente malos. La mayoría de obras maestras existen porque la visión del autor está fijada hacia esa dirección. Esta visión puede variar dependiendo de cada autor que hay en el mundo, razón por la que podemos encontrar mangakas como Hiro Mashima, que busca transmitir el valor de la amistad y el amor, o Togashi. Entretener, reír, llorar, pasar el rato. Las obras pueden tener distintos propósitos por el cual son creadas y que no necesariamente tienen que estar vinculadas a ser una obra excelente en todos los aspectos, tanto narrativos o visuales. Por eso no tiene sentido pedirle además a una historia que nunca buscó ser algo más allá de lo que es y que cumple con su función para lo que el autor la creó. Aquí pueden entrar conceptos como el self-awareness o la pretensión. La primera que se usa para una historia que está consciente de su propósito y que se suele usar en aquellas obras que no se toman en serio ellas mismas, y la segunda que de alguna manera se contrapone a la primera, ya que es una etiqueta usada para aquellos productos narrativos que tratan de ser algo que no son y que se toma muy en serio cuando no tienen lo necesario para hacerlo o llevarlo a cabo, aunque esto varía según qué medio, género o tipo de historia estemos contando, como algunas películas adolescentes. Estos conceptos son fáciles de notar cuando tomamos en cuenta las intenciones y coherencia de un guión, pero fuera de eso se sigue manteniendo la importancia del propósito de una historia. O sea, ¿dónde está lo malo de que estas obras existan? Hay cosas defendibles dentro de este tema, como lo podría ser la visión del autor o el propósito de una obra. Sin embargo, estos nunca serán un justificante para presentar malos planos, malas actuaciones, huecos argumentales, error de continuidad, entre otros detalles que son básicas en la escritura o producción de alguna obra. Que una historia solo busque ser absurda, de relatar el viaje del héroe o que solo tenga chistes de pedos, no quiere decir que el nivel del delivery pueda ser malo. Me parece que son cosas que no tienen que ver. Por otro lado, es cierto que el hecho de que haya gran cantidad de obras, entre comillas, mediocres, puede afectar de cierta manera a alguna industria de entretenimiento y no en el sentido económico, sino en lo que podríamos considerar la vara de calidad negativamente. Ya que si nos acostumbramos cada vez más al tipo de historias que no apuntan a resaltar en cierto ámbito y que solo se conformen con lo necesario para hacer llegar lo que quieren con su obra, inevitablemente bajará esa vara y esa falta de exigencia podría afectar a los futuros productos que se realicen. Pero la verdad no creo que esto resulte un problema. Primero porque las obras de culto se siguen estudiando a día de hoy, cosas que marcan influencia y referencia para nuevos directores o guionistas. Y segundo, porque ya de por sí todo se mantiene cambiando, desde lo tecnológico hasta lo social, por lo que ese factor innovador va a estar presente así no lo sea realmente. Son estos motivos los que me llevan a pensar que esa mediocridad no es dañina. Considero más bien que el daño no está directamente involucrado con la obra per se. Por ejemplo, la audiencia, específicamente la más joven, podría salir perjudicada si es que consumen una historia que contenga mensajes tóxicos y que los romantice más allá de simplemente hablar de ellos y dejar claro que no es lo correcto. Ya fuera de eso, las críticas negativas hacia los relatos que no están dirigidas de manera majestuosa por los mejores directores o escritas por los autores de culto me parecen un poco injustas, sobre todo porque debería haber cierto equilibrio. Existen básicamente dos puntos de vista, el mío y el equivocado. Y parece meme, pero es la realidad en la cabeza de muchas personas. Mucho más ahora que de hace un tiempo para acá se ha hecho bastante popular el análisis de obras y muchas personas lo consumen, cosa que en consecuencia alimenta el deseo de sentirse distinto e intelectual. ¿Que estoy generalizando? Sí. ¿Que esto se vuelve una mentira por completo? Pues la verdad es que no. La opinión popular no es necesariamente mala por ser popular y la impopular tampoco es buena por ser impopular. Al final la gente puede pensar lo que le dé la gana, mucho más si se trata de los gustos individuales. Precisamente debido a la existencia de estos mismos es que existen los públicos objetivos, para que no se arme una polémica de que alguna historia resultó ser aburrida para alguien a quien no iba dirigida, aunque sigue ocurriendo de todas maneras.
Al final está bien que haya un balance entre estos tipos de historias. De hecho, me parece que criticarlas por ser lo que son y no por ser lo que quieres que sean, te vuelve de cierta manera un poco egoísta con el resto de las personas que sí disfrutan de estas narraciones que quizás apuntan a un sitio distinto al que las obras de Miguel de Cervantes, Takehiko Inoue o Tommy Wiseau. Y por supuesto que esto aplica también en viceversa, con el hecho de que insultar a una persona ya que se cree único simplemente porque disfruta de obras con más complejidad o que fueron más laboriosas de hacer. A esto nos referimos con el balance, que dudo mucho que vayamos a verlo alguna vez entre los fandoms o comunidades, pero con que se lleva la industria del entretenimiento lo veo bastante bien, porque así lo disfrutarán la gran mayoría y para casi todos los gustos. La conclusión es que las obras consideradas como mediocres están bastante bien. Obviamente no todas, pero algunas sí. Así que dejen de chingar la En fin, hay muchísimas historias que disfruté bastante y que no tenían una ciencia compleja y viceversa. Esta variedad me parece muy cool porque me lleva a conocer distintas obras que tendrán un propósito, una visión, que se diferencien entre ellas y que no necesiten ser aclamadas por los mejores críticos del mundo, ya que la recepción individual me parece lo más importante. Fueron por los puntos que presentamos en el video que Gael y yo consideramos que la mayoría de historias que la gente tacha como mediocre o incluso directamente mala, en realidad sí funcionan y pueden ser hasta las favoritas de muchos. Y aprovechando la mención, agradezco muchísimo a mi gran pana por participar en esta colaboración, que de hecho es bastante apropiada para este dúo formado por él y yo. No duden en pasarse por su canal, en donde hace análisis de animes con una edición brutal y con un toque de elitismo para todo público. Ya para concluir, quisiéramos saber qué obra mediocre te encanta. Hey, en este canal hablo acerca de anime y dibujo. Si te interesa uno de estos dos, o mejor aún, ambos, entonces puedes suscribirte para no perderte ninguno de los videos que vendrán. Y si quieres acompañarme en mi progreso como dibujante, me puedes seguir en Instagram como Artekuma, y también en Twitter si deseas interactuar más conmigo. De verdad, muchísimas gracias por ver el video. Espero que si tienes una opinión o punto de vista distinto al mío, me lo dejes en los comentarios. Eso sería muy fino de tu parte. Y si te gustó el video, deja tu like. Habiendo dicho esto, espero que nos encontremos de nuevo en otro video. Chao.